¿Te hace sentido la frase de siempre me pasa lo mismo o siempre es el mismo tipo de persona, solo que con diferente nombre y diferente cuerpo? ¿Será de verdad que llevas toda tu vida repitiendo patrones disfuncionales que te sabotean una y otra vez? Pues este episodio de Rompe tus patrones justamente le hace honor a su nombre, Rompe tus patrones. Y vamos a tener una gran charla sobre qué son estos patrones, cómo, si se heredan, si se aprenden, y si se heredan se pueden desheredar, o si se aprenden se pueden desaprender. ¿Qué es un patrón de comportamiento? ¿Por qué nos hace tanto daño? ¿Por qué se vuelve tan disfuncional? Etcétera, etcétera. La verdad es que en este episodio va a estar buenísimo. Si te gusta, ya sabes, dale like, compártelo y déjanos en los comentarios preguntas o qué es lo que más te gustaría que estuviéramos hablando en este espacio. Mi nombre es Marisa Reyes, soy directora del Hospital de las Emociones y me da muchísimo gusto saludar como cada tarde a Carlos Cuellar. Gracias, bienvenidos a Rompe tus patrones. No solamente heredas el color de piel de mamá o a lo mejor la nariz aguileña de papá. ¿Qué más se hereda? Cuando se le pregunta a una mamá que cuándo inicia la educación de un hijo, la respuesta no es ni en el vientre, ni cuando estaba embarazada o cuando estaba el niño por nacer. La educación de un niño comienza 20 años antes de que nazca y 7 generaciones atrás. Y esto tiene mucho entonces que ver con cuándo inicia también tu vida. No nada más tu vida se va gestando desde que estamos en el vientre de mamá. No solamente se hereda entonces el color de piel ni la nariz aguileña, también se heredan las enfermedades como el cáncer, como la diabetes, como las enfermedades cardíacas del corazón. También se hereda el carácter, la forma de ser, los hábitos, las formas de vivir y también incluso muchas veces hasta la forma de morir. ¿Qué patrones vienes repitiendo tú? Es decir, ¿cuáles son aquellas conductas que no te gustaban de mamá que a lo mejor tú también repetiste? ¿O cuáles son las conductas que no te gustaban de papá y que tú también las hiciste? Marisa, la descodificación transgeneracional nos habla acerca de aquello que venimos repitiendo y que se pueden convertir en patrones de conducta que sin darnos cuenta lo aprendimos desde nuestra infancia, desde el vientre o incluso que heredamos y que nacimos con ellos. Para este episodio a mí me gustaría que pudiéramos entender algo bien importante que es el tema de la personalidad y que justamente nos va a dar como este preámbulo y esta pauta para entender los patrones de comportamiento y que básicamente la personalidad es la manera en la que yo pienso, siento y actúo ante cierta situación y que lo único que yo puedo ver, por ejemplo, son las acciones. Yo no puedo ver los pensamientos de una persona, tampoco puedo ver los sentimientos de una persona, pero puedo ver la manera en la que esta persona actúa y esta acción me hace entender o inferir sus pensamientos y sus emociones. Entendiendo esto, todos tenemos una personalidad que es única y que es intransferible. Quiere decir que la personalidad que tengo yo no tiene nada que ver con la personalidad que tiene Carlos. Carlos no puede tener mi personalidad, yo no puedo tener su personalidad y que cada personalidad digamos que se va formando o se va desarrollando a través de ciertos elementos y ciertos factores. Uno de esos primeros factores, por supuesto, que es la genética. Nosotros heredamos el temperamento de mamá o heredamos el temperamento de papá. Eso ya es algo hereditario, algo que básicamente no se puede cambiar. No se puede cambiar el temperamento, pero se puede moldear. Y de hecho, en esta construcción de la personalidad, se dice que el 55% de la construcción de una persona es hereditaria. Y justamente la pregunta es, imagínate, o más bien no pregunta, la reflexión es, el día que tú naciste, el 55% de tu ser o la parte más importante de tu vida ya estaba elegida. Sí, se dice ahí justamente que sí, nuestra vida ya está predestinada. Sí es cierto, hay muchas maneras de ser, comportamientos. Yo siempre lo pongo de ejemplo, que mi hija se rasca la rodilla de la misma manera que su abuelo que ella jamás conoció. La manera de ser, por supuesto que se va heredando y muchas veces
bien lo va diciendo Marisa ahorita, se va desarrollando desde, pues incluso desde antes de nacer, hereditariamente nuestra vida ya viene predispuesta, más no condenada. Exactamente, o sea, el día que tú naciste ya estaba elegido quién iba a ser tu madre, quién iba a ser tu padre, estaba elegido si tu abuela iba a morir en un incendio, estaba elegido la ciudad de nacimiento, tu nombre, ¿no? Incluso tu fecha de nacimiento. O sea, podríamos decir que el 55% de tu ser ya estaba elegido antes de que tú nacieras y que sobre eso, en teoría, ya no puedes hacer nada. O sea, no lo puedes cambiar, lo puedes transformar. Nosotros, obviamente, en este espacio de Rompe Tus Patrones y de todo lo que hacemos en el Hospital de las Emociones, buscamos ayudar a las personas a resignificar las partes de su vida que ya estaban elegidas. Pero básicamente no lo podemos cambiar. Ahora, cuando nosotros hablamos de estos patrones, el 55%, según la teoría, es heredado. Y de mi ser heredaré el 50% de mamá, el 50% de papá, el 25% de mis abuelos, el 15% de mis bisabuelos, el 5% de mis tatarabuelos. O sea, toda esta parte, el temperamento, los sistemas de creencias innatos, ya vienen heredados. Pero el otro por ciento, ¿sí? O sea, el otro 45% no se hereda genéticamente, se aprende. Y creo que es aquí en donde dices, wow, ¿no? O sea, porque aprendemos, tú siempre lo has dicho, aprendemos a discutir igual que mamá y papá. Aprendemos sistemas de creencias igual que mamá y papá nos las enseñaron. Es decir, genéticamente no las heredamos, las aprendimos mediante o durante el desarrollo de nuestra primera infancia. Sí, por eso se dice que la infancia marca el destino. Las creencias es todo diálogo interno que mamá o papá te iban construyendo a través de juicios, a través de lo que tú veías, porque mamá y papá fueron nuestros principales referentes, fueron quienes, pues, quien tú tenías esa sincronía, esa conexión. Por lo tanto, las palabras, las conductas que tenían tus padres hacia contigo, por supuesto que fueron metiendo una huella hacia tu vida. Una huella, ojo, que te va a acompañar el resto de tu vida. ¿Sí? Y que estas conductas aprendidas, la mayoría de nuestra vida son inconscientes, hasta que llega el momento en el que decidimos abrir los ojos y empezar como a trabajar en nosotros mismos. Y aquí yo siempre les cuento una anécdota súper graciosa de carácter personal, pero mis papás a mí me enseñaron, específicamente mi papá. Yo sé que hay mucha gente que no es de San Luis Potosí, ahí utilicen el buscador de Google para que puedan entender el ejemplo, pero la gente que es de San Luis Potosí lo va a entender. Hay un platillo tradicional aquí que son las enchiladas potosinas, ¿no? Es súper conocido aquí en San Luis Potosí. Mi papá me enseñó, ¿sí? Me transfirió esta pauta de comportamiento de que las enchiladas potosinas se comían con frijoles y catsup, ¿sí? Salsa catsup. Yo sé que los potosinos han de estar pensando que es un sacrilegio, pero era lo normal, ¿vale? Entonces recuerdo un día en el que yo tenía 12 años y fui con mis papás a un restaurante que era muy famoso aquí, que era el famoso Tokio, ¿no? Creo que ya nada más existe una o dos sucursales. Pero fui con mis papás al Tokio y yo pedí un plato de enchiladas potosinas, la mesera me trajo el plato y yo volteo y le pregunto como muy extrañada, ¿no? Le digo, oye, señorita, ¿y la catsup? Y ella me voltea a ver doblemente extrañada y me dice, ¿la qué? La catsup para el plato. Y dice, no tenemos catsup para las enchiladas potosinas. Vale. Cuando yo volteo con mi papá y le digo, papá, ¿por qué? Me dice, no, es que eso solamente lo hacemos nosotros. No es común que la gente lo haga. Pero yo viví en la inconsciencia, al menos desde los 5 años que probé por primera vez el platillo, hasta los 12 años que alguien me dijo, no es normal. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosas en tu vida tú has hecho tan normal porque es parte de tu sistema familiar? Y que lo haces de manera inconsciente, automática, pero que no justamente significa que sea permitido, que sea funcional, que sea correcto o que sea bueno para ti, ¿no? Como por ejemplo las pautas del alcoholismo. Lo sabemos, abuelo alcohólico, papá alcohólico, nazco yo, soy niño y hay grandes probabilidades de que sea alcohólico.
Sí, así como dices, incluso no solamente como los vicios, los hábitos, sino también muchas veces hasta las emociones pueden ser heredadas. Por ejemplo, la abuela que no pudo sanar la muerte de su esposo a través de, no sé, un accidente trágico, donde la abuela se la pasaba llorando. Hay una historia en donde yo recuerdo mucho, y esta es real, es la historia de mi vida. Mi abuela, pierde a su esposo cuando mi mamá tenía edad muy pequeña, 3, 5 años, ¿no? Entonces lo que mi mamá recuerda en su infancia es ir al Panteón del Saucito a llorarle a su padre y ver a mi abuela, o sea, a su mamá, llorarle a su esposo, y esa sensación de abandono con la que vivía constantemente, porque se le había muerto su esposo y la había abandonado con 4 hijos que eran niños pequeños, ¿no? Yo me pongo en el lugar de mi mamá. Cuando mi mamá se separa de mi papá, es cuando tiene esa misma sensación de abandono, en donde ahora ella tiene que sacar adelante a esos 3 niños pequeños. Entonces fue una historia que se repite, pero también esa emoción de tristeza, de impotencia, de lucha, de querer sacar adelante a sus hijos. O sea, las historias de la vida muchas veces se repiten. Por ejemplo, la historia del papá que se divorcia de la esposa, ¿no? Por ejemplo, es tan común las historias de divorcios que se van repitiendo, o incluso las historias de machismo, ¿no? O las faltas de respeto. Sin duda, ahí es donde justamente entra el nombre de rompe tus patrones. Por ejemplo, nuestros abuelos, era muy común en esos tiempos, estamos hablando de 1940, 50, los abuelos, que el abuelo era muy común ser muy machista, faltas de respeto, tener varias mujeres, que se iba a trabajar y la mujer se quedaba en casa. Era como una historia de familia. Esta misma historia muchas veces se repitió con nuestros padres, pero el contexto económico, social, hizo totalmente que incluso las mujeres rompieran la pauta, rompieran los patrones. Porque esta es la primera generación en donde los hombres y las mujeres tienen acceso a un psicólogo, tienen acceso al crecimiento. Y hoy es tan notable y es tan visible cómo las mujeres buscan romper sus patrones a través de sanar, a través de ya no faltar mucho, a través de no permitir las faltas de respeto. Hay muchas mujeres que han buscado sanar ellas mismas, salir adelante, y muchas veces sí, la sanación solamente se da a través de un fracaso, a través de un golpe en la vida, en donde tenemos que ver la bendición que nace del fracaso. Pero también hay una gran generación de muchos hombres que no han roto pues muchos de los patrones anteriores de las faltas de respeto, del machismo, de las mentiras, de la violencia, de los vicios, y esto lo van repitiendo y se ve dentro de las consultas, dentro del proceso de transformación de laudes, en donde el 10% de las personas que vienen son hombres, el 90% son mujeres que buscan transformar su vida, y esto se ve en el día a día. Cada vez son más las mujeres que salen y luchan por sus sueños, por su familia. Y ahí es donde nos estamos quedando muchas veces los hombres, en repetir patrones que ya no son funcionales. Es decir, ya no nos es funcional. Quizá en algún momento de la historia era funcional que la mujer era la que estaba en casa, era la que hacía de comer, era la que lavaba. Hoy ya no es funcional ni para la mujer ni para el hombre. Bien se dice que el machismo no solamente le hace daño a las mujeres, sino también le ha hecho mucho daño y ha sangrado y han nacido heridas muchísimo en los hombres. Es ahí justamente, son patrones que se vienen repitiendo generacionalmente, hasta que llega un elemento de la historia, una persona que dice, esto yo ya no lo quiero repetir. Yo no quiero esta historia de sufrimiento, ni esta historia de dolor, ni esta historia que se repita. Yo no quiero que se repita la historia de infidelidad, ni la historia del sufrimiento en mi madre. No quiero que se repita la historia del divorcio en mis padres. Yo quiero convertirme, y es ahí justamente donde hago una pausa en mi vida para hacer conciencia.
de qué es lo que se puede estar repitiendo en mis generaciones pasadas. E incluso yo ya comenzaba a hacer este camino. Lo primero que yo quisiera que tú te preguntaras es qué parte de la historia se viene repitiendo de tus generaciones pasadas. Y te quiero decir algo que estudia la descodificación. La descodificación lo sabe y tú lo puedes constar en tu vida. Es que no nada más tienes la herencia de tus padres, sino que tienes lo de 7 generaciones atrás. Cuando te pones a preguntar, cuando tú te preguntas a ti mismo, ¿cuáles son las generaciones que tengo que estudiar hacia arriba? Por ejemplo, mis padres, ¿no? Es la primera generación. Luego viene mis abuelos, que son los padres de mi papá y los padres de mi mamá, ya es otra generación. Y luego vienen los abuelos de mis padres, o sea, mis bisabuelos, y luego mis tatarabuelos. Y es que te vas a dar cuenta que de tu historia familiar sabes muy poco. Quizá por la falta de interés, quizá porque no te platicaron, quizá porque tú nunca preguntaste, pero a veces nos perdemos hasta la tercera generación, que es la historia de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos. Es más, si yo te preguntara a ti, ¿cuál es el nombre de tus 4 bisabuelos? ¿No? ¿Cuáles son los nombres de tus 4 bisabuelos? ¿Te lo sabes? Ahora, ¿en qué época vivieron? ¿En la época de la Revolución? ¿En la época de las muertes? ¿En la época de la pobreza, seguramente? ¿En dónde se conocieron tus abuelos? ¿No? Son cosas, elementos tan importantes como cómo vivían, cómo se llevaban, cómo resolvían los conflictos, hasta dónde estudiaron, porque muchos de nuestros abuelos ni siquiera acabaron la primaria y quizás hasta incluso nuestros padres. Todo esto es información para tu presente, es información para estudiar qué es lo que tú puedes estar repitiendo y qué es el patrón que debes de romper. Es decir, esta es la generación que está buscando sanar su corazón, su alma, su vida y su futura generación. Ahí es donde entra en vigor esta frase que se usa mucho en laudes, que dice que cuando tú sanas, sanarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es decir, hay un patrón que tú ya no quieres repetir. Un patrón que ya no quiero repetir, como la falta de valores, como la deshonestidad, como la infidelidad, como la violencia. Son patrones que ya no les son funcionales a mi presente. Si quizá en algún momento e inconscientemente los llegué a hacer e incluso hasta repetir con mis hijos, ¿no? Tan fácil como eso, ¿no? Muchas veces los patrones de violencia hacia con los hijos. Venimos de una generación en donde nosotros como niños fuimos sumamente violentados con el firme, con la firme creencia de que era la manera como se educaba. La pregunta es, ¿de dónde sacamos la idea que para corregir se tenía que maltratar? La verdad es que la mayoría, recordamos cómo fuimos agredidos para poder ser educados. Cómo era la mirada fija de mamá, tan solo por debajo de los lentes, que te decía que en una fiesta ya te quería a un lado, ¿no? Sin embargo, muchas veces también nosotros lo repetimos hacia con nuestros hijos. Y hoy es una generación que incluso, malamente, nuestros hijos son ya los que le faltan los respetos a los padres de familia, a los papás, ¿no? Es decir, se perdió la autoridad junto con la agresión. Lo que debía entonces de haberse, un patrón más que romperse, tenía que romper la violencia, pero la autoridad, la educación es algo que tenía que seguir viviendo. Esos patrones tan importantes y tan funcionales son los que tienes que observar en tu vida. ¿Qué es aquello que sigo repitiendo? ¿Y qué es aquello que con mi voluntad tengo que romper? ¿Sí? Así es. Y justo mucho de lo que decías, y volviendo como a este primer análisis del programa, es, sí, o sea, el 55% de mi personalidad, de mi identidad, viene heredado. Y justamente hay muchos estudios en donde nos hablan que los eventos traumáticos generan alteraciones en el ADN.
Es decir, por ejemplo, si mi abuela vivió un incendio, si mi abuela vivió un asalto, vivió un accidente, una muerte, un divorcio, o sea, todos los eventos traumáticos generan alteraciones en el ADN. Estas alteraciones en el ADN se heredan a través del nacimiento, es decir, a través de la biología. Y hay muchos estudios que demuestran que a lo mejor los eventos traumáticos no pasan de generación 1 a generación 2, pero que sí la generación 3 tiene muchas o altas probabilidades de heredarlo. Es decir, quizá mi abuelo tuvo un evento súper traumático que generó una alteración en su ADN. No lo heredó mi mamá, pero yo sí. Y entonces es bien importante en esto, hablando de justamente romper patrones, número 1, si todavía tienes a tus papás con vida, si tienes a tus abuelos con vida, si tienes algún tío con vida, investiga tu historia. O sea, date la oportunidad de preguntarles, oye mamá, ¿cuántos hermanos tuviste tú? ¿Cuántos hijos tuvo mi abuela? ¿Qué estaba pasando cuando tú estabas embarazada de mí? Tenías problemas con mi papá, te acababan de correr de tu trabajo. O sea, entiende todos aquellos eventos traumáticos que también pudieron generar estas alteraciones en el ADN. Hay algo que a mí me encanta como poner de ejemplo. Las abuelas, al menos mi abuela, tuvo 16 hijos. De los 16 hijos se le murieron 2. O sea, yo me pongo a pensar, ¿qué dolor ha de haber sentido mi abuela de haber tenido que enterrar a 2 hijos? Por parte de mi mamá tuvo 5 hermanos y 2 de ellos también, más bien fueron 6 o 7, no me acuerdo, pero 2 de ellos también murieron. ¿Qué dolor ha de haber sentido la abuela de mi mamá, la mamá de mi mamá, de haber tenido que enterrar a 2 de sus hijos? Entonces, todos los eventos traumáticos generan alteraciones en el ADN. Hay muchísimos estudios que lo comprueban y que nosotros por biología y por genética vamos a heredar. El segundo punto, entonces, nos dice que el 35% de nuestra personalidad es aprendida. Nuevamente haz una reflexión y di, a ver, ¿qué aprendí yo disfuncional? ¿Qué observé? ¿Qué vi en mamá, papá, abuelo, abuela, hermano, hermana en mi contexto primario? Es decir, cuando nosotros hablamos de que un niño presenta un síntoma, es el síntoma de toda la familia. Si el niño es el niño que hoy en la actualidad genera bullying en la escuela, no es responsabilidad del niño, es que algo en el sistema no está funcionando, que el niño únicamente viene a ser el síntoma de que el sistema está fracturado. Entonces tú ponte a pensar, ¿qué observé cuando yo era niño? Observé que la manera de castigar era con los golpes y con la agresión. Observé que la manera de resolver los problemas era a través del silencio y de los castigos. Observé que era normal que mamá o papá tuvieran a otras parejas, ¿no? Porque era parte de la dinámica familiar. O sea, ¿qué observé que ahora yo lo repito de manera inconsciente en mi presente? Sí, realmente es como vas adquiriendo como conductas, como ideas. Esta pregunta de qué observé es bien importante, que te la hagas y que te la hagas constantemente. Cuando uno quiere hacer un autoanálisis de sus sombras, por ejemplo, soy una persona celosa, impulsiva, agresiva, no sé. Cuando haces análisis de tus sombras, es ahí justamente donde tienes que preguntarte, ¿en dónde lo aprendí? ¿Sí? ¿Dónde lo observé? Y que seas bien honesta contigo mismo, que seas bien honesta contigo, para ser consciente en dónde sentiste miedo. Pregúntale a tu yo de 6 años qué te lastimó, en dónde te sentiste herida, qué fue lo que observaste en alguna etapa de tu vida que sin darte cuenta te abre una herida emocional que tienes que sanar y que tienes que seguir trabajando en ti mismo. Incluso el libro de Este dolor no es mío, creo que es un buen referente en este tema, en el cual te va a ir ayudando, dando herramientas para que tú misma vayas haciendo consciente que mucho de lo que hoy sientes emocionalmente, que muchas reacciones, que tu forma de ser, que tu forma de reaccionar, que tus heridas emocionales incluso no nacen de esta vida, nacen desde momentos pasados, desde generaciones atrás, y que tú puedes y tienes la responsabilidad y debes de ser la persona
que sanes, que mejore tu vida, que mejore tu calidad de vida, para incluso sanar a la gente de tu clan, es decir, a tu gente de atrás, a tu gente de pasado. Así es. Y entonces en esta construcción, el último 10%, ya hablamos de que el 55, el 35, el 10% de mi personalidad se forma a través de mis experiencias, mis propias experiencias. Y es aquí donde es crucial hablar justamente de los patrones, porque mira, a lo mejor tú a los 15 años terminaste con tu primer noviecito porque tu noviecito te fue infiel y empezaste a generar una experiencia, y esa experiencia genera una idea, y esa idea genera una creencia, y entonces yo creo y empiezo a tener miedo de que pues los hombres son infieles. Va pasando el tiempo y mi creencia va a buscar la manera de materializarse y de comprobarse. Y a los 17 años me enamoro de un segundo muchachito, y este segundo muchachito pues me vuelve a poner el cuerno. ¿Y qué pasa con esa creencia y esa experiencia? Se solidifica, y las creencias para comprobarse necesitan materializarse. Y entonces de pronto hago un análisis de mi vida y digo: Madre Santa, las últimas 5 relaciones con las que he estado me han puesto el cuerno. Mi creencia es que todos los hombres ponen el cuerno, entonces atraigo más de lo mismo. Y llego un día cuando por fin abro los ojos y digo: ¿por qué me tocan las mismas experiencias solamente con diferente nombre? Porque hay una pauta. Incluso nos volvemos adictos al sufrimiento. Las emociones generan pues picos de adrenalina, picos de cortisol, generan como las mismas, digamos, experiencias o la misma sensación química que lo que una droga. Entonces, ¿qué busco? Pues el rush, ¿no? El sentimiento, me vuelvo adicto al sufrimiento, se genera una pauta de comportamiento, y entonces es un círculo vicioso, porque me vuelvo adicto a la emoción, me vuelvo adicto a la experiencia, vuelvo a repetir el mismo ciclo, y aunque racionalmente sé que quiero salir de ahí, o sea, racionalmente digo, ya, o sea, no quiero que mi octava relación también me ponga el cuerno, racionalmente lo entiendo, ¿qué crees? Inconscientemente, no. Y entonces por eso el patrón se sigue repitiendo una y otra y otra y otra vez. Por lo que decimos, no basta con entenderlo. O sea, no basta con entender lo que ya no quieres. Tienes que transformar tu ser, hacer un proceso para que también tu mente inconsciente entienda lo que tú ya no quieres. A esta mente inconsciente se le conoce como tu programación. Tu programación entonces es lo que tu mente inconsciente es lo que tiene guardado, y es lo que se va a ir visibilizando en tu día a día. Todo lo contrario a lo que quiere tu mente racional o tu consciente. Por ejemplo, quieres una pareja que te sea honesta, que te sea fiel, que te quiera mucho, que te respete, que sea de valores, que te ayude a crecer, que sea un equipo. Eso es lo que quiere tu mente consciente. Pero tu programación te va llevando a otro tipo de relaciones, ¿no? Por ejemplo, esta misma programación se refleja en cómo tratas a las personas, cómo es tu relación con tu pareja, cómo es tu relación con tus hijos, cómo es tu relación con la vida, cómo es tu relación con el dinero. Por ejemplo, hay personas que trabajan todo el día, estudiaron muchos años y su relación con el dinero es todavía no me alcanza. Es decir, mi mente consciente sabe cómo hacer dinero, ha leído, ha estudiado, pero mi programación me lleva a tener los mismos problemas con el dinero. Hasta en eso los patrones se van visibilizando. Otro ejemplo tan sencillo es las personas que tienen en su mente la idea de viajar, de conocer el mundo, de disfrutar la vida, y de pronto viajan a otra ciudad y su mente consciente les dice: tú disfruta, pero su programación le lleva a sabotearse, a no concentrarse, a estar preocupada, a ya quererse regresar. Fíjate una cosa, tu mente consciente quiere algo, pero tu mente inconsciente te lleva a tu realidad. Por ejemplo, hay personas que sí están programadas para la abundancia, para la creación, para el hacer, ¿no? Para perderlo todo, pero lo vuelven a recuperar. Hay mentes que se han programado desde el inconsciente, ¿no? Esta programación se va haciendo, nuevamente te lo repetimos, desde antes de nacer y desde tus primeros años de vida. Esta programación sí determina tu vida, porque esta programación es la que te va a narrar tu diálogo interno, que te va a llevar a emociones y a resultados diferentes. Ahí es donde justamente estás invitada a un proceso de reprogramación, a un proceso de, como lo llamamos aquí en lado, desde biopsicoreprogramación. La biopsicoreprogramación es hacer conscientes tus conductas inconscientes que están llevando a sabotearte a ti y a sabotear tu vida.
Es decir, sabotear tu relación de pareja, sabotear tu relación con el dinero, saboteas tu relación con las personas que conoces, tu diálogo interno es de rechazo, tu diálogo interno es desde las heridas de traición. Eso es lo que tú debes de aprender a conocer, a ser consciente para poder reprogramar, para poder abrazarte, para comprender tu pasado, para romper un patrón, para saber de dónde nace, cómo que vi en la casa de mi papá, qué me lastimó cuando tenía 4 años, a ser consciente que todo esto que yo viví pues están haciendo que en mi adultez me esté comportando con estas personas de esta manera y que esté reaccionando de esta misma forma de ser. Y entonces el problema te vas a dar cuenta que no es ni tu pareja, ni el dinero, ni el trabajo, ni es tu jefe, sino es un patrón de comportamiento que tú vienes repitiendo y que tienes que trabajar, que tienes que sanar, que tienes que elegirte, que tienes que cuidar de ti, que tienes que ser consciente y que es un proceso que no es de 2, 3, 5, 7 días, sino es un proceso desde el momento fatídico hacia adelante. Es decir, desde el momento duro, difícil, desde que la vida te arrastró, desde que se te presentó una experiencia de dolor, porque normalmente a través del fracaso es donde rompes esos patrones, rompes esos hábitos que no te estaban dejando bueno para tu salud, rompes esa forma de pensar a través de un elemento o evento catastrófico. Es ahí donde dices, yo ya no quiero esto para mi vida. Y cuando dices, yo ya no quiero esto para mi vida, es ahí donde rompes con esas cadenas para poder nuevamente reconstruirte. Así es. Y yo para ir cerrando este episodio, o sea, y se los comparto, yo a veces me hice mucho la pregunta, ¿no? O la exclamación, oye, pues qué injusto. O sea, qué injusto que haya nacido en esa familia o en esas circunstancias. Qué injusto que a mi mamá le haya tocado vivir eso. Oye, qué injusto que lo que yo soy sea la observación de las pocas habilidades que pudieron haber llegado a tener mis padres, ¿no? Obviamente también observamos cosas muy positivas, nuestros valores, nuestra ética, nuestras virtudes, pues también son las que nosotros observamos en nuestro sistema y eso es muy loable. Pero a veces volteamos a ver y decimos, oye, qué injusto que yo cuando era niño, cuando tenía 1, 2, 3, 4, 8 años, pues yo no tenía opción, o sea, era donde me tocó vivir, ni modo que me fuera corriendo de la casa y a los 8 años intentar independizarme. Oye, qué injusto. Pero es aquí en donde te doy si te has sentido igual, o sea, la respuesta es, acuérdate que el otro 10% son tus experiencias y que ese 10% vale mucho más que el otro 90%. Porque con el otro 90% ya no puedes hacer nada. Sí, fue la mamá que te tocó, el papá que te tocó, el terremoto que te tocó, el incendio que te tocó, ante eso ya no puedes hacer nada. Pero puedes construir las experiencias de tu momento presente a través de vivir una vida mucho más consciente. Y estoy segura que cuando te empiezas a cuestionar la vida, cuando empiezas a hacerte las preguntas de, oye, ¿y sí será que ser celoso es normal? ¿Y sí será que el dinero no alcanza para todos? ¿Y sí será que lo único a lo que puedo acceder es a una relación violenta? ¿Y sí será que no puedo confiar en mí misma? O sea, cuando tú te empiezas a cuestionar, creo que ya no hay marcha atrás en tu vida. O sea, en ese momento abres la puerta de las posibilidades y dices, ok, con este 90% ya no puedo hacer nada, lo bendigo, lo agradezco, lo transformo, lo reconstruyo, ya no puedo hacer nada. Pero el otro 10 es lo que voy a hacer que valga la pena. Y a mí me encanta que si tú tienes 30 años y ya caíste en la crisis existencial, de verdad aprovéchalo. Porque si en teoría vas a vivir 70 años, todavía te quedan 40 años más para que vivas de una manera mucho más plena. Si tienes 60 años y apenas caíste en la crisis existencial, también agradécelo. Porque si te quedan 10 años, pues haz que también valgan la pena. Porque estoy segura que tú has visto personas que se murieron en la inconsciencia y que dices, ¡oh! ¡Qué lástima que no pudo hacer nada más para transformar su realidad! Hay un término que dice que siempre hay una oveja negra en la familia, y sí, la oveja negra no es la que fuma, la que toma, no es la rebelde. La oveja negra es la que voltea a ver todo su sistema, toda su historia familiar y dice, muy bien, familia, sistema, gracias por lo que me dieron, gracias por lo que me enseñaron, gracias también por las experiencias dolorosas, pero a partir de aquí yo ya no lo repito. Y voy a hacer las cosas diferentes para que el siguiente linaje del sistema también puedan acceder a algo mucho mejor.
Yo quiero recordarte que no eres dueño de tu destino, nos lo hicieron creer más. El destino es todo lo que se te dio ya por el simple decreto por nacer. El decreto que tú tienes de haber nacido en esa casa, con esos patrones, con esa forma de ser. El decreto que se te va regalando, tan solo tú no pediste tu nombre, ni pediste la ciudad, ni el año en donde ibas a nacer. El destino es lo que ya se te da por añadidura, nada más por nacer, ¿no? Tú no eres dueño de tu destino, pero sí eres dueño de todo tu porvenir. El porvenir es de aquí para adelante. ¿Qué es lo que quiero hoy dejar de repetir? De aquí para adelante, con mucha conciencia, porque vas a necesitar muchísimo de ti. ¿Qué nuevas rutinas quiero crear? ¿Qué nuevos hábitos quiero construir? Si mi madre no tuvo el acceso a la salud, si mi padre no tenía hábitos, si mi madre tenía estos vicios, estas formas de ser, bueno, pues hoy nos ha regalado la vida esto que se llama conciencia y toma de decisiones, donde la conciencia y la toma de decisiones solamente se construye a través de sanar, a través de los libros, a través de las experiencias, a través del desarrollo de nuevas habilidades. Este es el camino de todos, es el camino del héroe, es el camino del triunfador real, el que quiere conquistarse a sí mismo para construir un nuevo porvenir. Así es que te deseo mucho éxito en tus nuevas rutinas y en tu creación de nuevos hábitos para construir el propósito por el cual tú has sido creado para tu diseño, y que lo que tú construyas te ayude a formarte como el ser humano al cual tú estás destinado a convertirte. Muchas gracias, Marisa, por este espacio. Claro que sí, y te recordamos que si quieres de verdad ya romper tus patrones, tienes varias opciones. Mira, número 1, de verdad, aquí vas a encontrar muchísima información acerca de cómo se va construyendo la personalidad. Puedes buscar el libro de Rompe tus Patrones en Amazon, en el Hospital de las Emociones, en Querétaro, en León, aquí en San Luis Potosí. Y si quieres venir al hospital y trabajar en conjunto para este proceso de reprogramación, también puedes acceder al Hospital de las Emociones. Contamos con un equipo de terapeutas de verdad de primer nivel que pueden trabajar contigo a través de terapia individual, pero también fuimos pioneros en crear el proceso de transformación de vida. Escríbenos aquí en los comentarios, aquí abajito en la cajita de descripciones tienes los números de contacto para León, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes y Morelia, Toluca, si mal no recuerdo, están todos los números. Por favor, contáctanos y date la oportunidad de romper un patrón más para construir la vida por la que desees despertar cada mañana.